Queridos hermanos, una vez más, por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, inicia una conferencia breve más en base justamente a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y con respecto a ello, quisiera aclarar de que antes de iniciar el tema de fondo propiamente tal, que no es otra cosa que poder explicar la obra completa del Señor Jesucristo en una parte muy específica que tiene que ver con su accionar en el momento en que nuestro Señor murió por nosotros y cuáles son las consecuencias de sus acciones durante los 3 días en que Él estuvo en la tumba y su espíritu baja hacia los lugares profundos a objeto de entregarnos aquellas cosas que Él había prometido, cuál es la situación en la cual nosotros estábamos antes de su llegada con respecto a aquellos que habían abandonado este mundo, cuál es la situación y las consecuencias que justamente de esta situación implican la, entre comillas, existencia de aquellos que hoy día no están con nosotros y que ya han partido, y que nosotros decimos a la luz de las Escrituras, y de acuerdo a esta exposición ustedes podrán entenderlo mejor, están en la presencia de nuestro Señor. Existe una confusión muy grande en una serie de creyentes que se inician justamente en los estudios bíblicos de la vida y de los alcances justamente de la obra del Señor Jesucristo con respecto a esta parte, tocante por un lado a lo que es el infierno y por otro lado a lo que es aquellos que no hoy día se encuentran, los espíritus y las almas que se encuentran ahora no en el infierno, sino que en aquello que el propio Señor Jesucristo le dijo a aquel preso que se encontraba condenado a su diestra, cuando le dice, bueno, justamente hoy, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Existe, por lo tanto, una confusión en muchas personas, y esa confusión se debe precisamente a la falta de crecimiento y que viene gradualmente, porque el Señor va entregando la luz a cada uno de nosotros en la medida en que se profundiza en los estudios del Evangelio, y justamente, por la redundancia nuevamente, relativo a la obra de estos 3 días del Señor Jesucristo. Primero vamos a explicar algunas cosas. Normalmente el Evangelio habla de 3 términos con respecto a la palabra cielo. La palabra cielo tiene, como ya dije, 3 aspectos o 3 definiciones. Se refiere a 3 lugares que vamos a explicar ahora a la luz de las Escrituras. El primer cielo se refiere a la atmósfera terrestre, es decir, nosotros vivimos en el planeta, pero en realidad nosotros donde estamos mayormente en contacto es en la atmósfera. Esta atmósfera, que está constituida principalmente por oxígeno, que es aquel que a nosotros nos permite vivir, es justamente la atmósfera y es un océano de gas que es invisible, pero sin embargo nosotros vivimos en él. Por lo tanto, cuando el Evangelio habla del primer cielo, habla justamente de aquel lugar en la superficie terrestre que nosotros conocemos también, aquellos que enseñamos geografía, se llama la troposfera, que tiene una dimensión aproximadamente de 12 kilómetros de los polos y aproximadamente 12 kilómetros en el Ecuador y un poquito más pequeño, 9 kilómetros de los polos. Más kilómetros menos. Pues bien, el primer cielo es la atmósfera terrestre, como ya dije, y eso se encuentra en el siguiente pasaje que usted puede justamente cotejar a la luz de su Evangelio. En Génesis 8.2, en Deuteronomio 11.11 y en Primera de Reyes 8.35. En estas 3 citas del Evangelio a nosotros nos ilustran y nos señalan que el significado del primer cielo es la atmósfera terrestre, es decir, aquellos donde usted y yo todavía nos encontramos viviendo y estamos aquí también donde nos convertimos al Señor Jesucristo, donde vivimos con nuestra familia. Después viene el segundo cielo. El segundo cielo, que también aparece en los Evangelios, es el espacio interestelar, es decir,
usted ve acá al fondo una imagen donde está representado, perdón, un telescopio, el Hubble, que está para poder hacer estudios del espacio exterior, que lo han hecho las grandes potencias que hoy día tienen tecnología para hacerlo. Y el segundo cielo entonces es el espacio interestelar, es decir, cuando el Señor crea el universo, también crea y ordena a las estrellas, porque todo esto había un caos, entre ellos están los planetas, las constelaciones, están los meteoritos, están los cometas, las lunas o satélites, etc. Por lo tanto, el segundo cielo es el espacio interestelar. Eso es donde nos encontramos en Génesis 15:5, en Salmos 8:3, en Isaías 13:10. Y después viene el llamado tercer cielo, que es la morada del Señor, es una morada de Dios. Es donde el Señor Jesucristo retorna una vez que resucitó. Y este tercer cielo, que es la morada de nuestro Dios y también de nuestro Señor Jesucristo, se encuentra en los siguientes pasajes. Vamos a encontrarlo acá. Tercer cielo, como ya dije, la morada del Señor, de Dios Padre, y también del Señor Jesucristo, hoy día que está sentado a la diestra, ustedes bien lo saben, lo hemos escuchado y lo hemos leído en nuestro Evangelio. Donde aparece el tercer cielo como la morada de Dios, aparece en Primera de Reyes 8:30, en Segunda de Crónicas 30:27 y en Salmos 2, en el Salmo 123:1. Ahora es necesario también que nosotros entendamos algunos conceptos más profundos del Evangelio y que aparecen justamente en 2 Corintios 12, del 1 al 10, cuando el apóstol Pablo habla sobre después de 14 años de que este hecho había ocurrido en su existencia como apóstol, él habla que había tenido una experiencia y había sido transportado justamente al tercer cielo, es decir, donde se encuentra el Señor. Porque muchos de aquellos que de la época de Pablo estaban dudando justamente de lo genuino que era que él fuera o no fuera un apóstol, tal como aquellos que el Señor le entregó la potestad para poder escribir su Evangelio. Los apóstoles, ustedes saben, se encuentran, los nombres de los 12 apóstoles se encuentran anotados justamente en la ciudad de Dios y aparece en Génesis, que son partes de las columnas de la ciudad. Por lo tanto, estos apóstoles que fueron nombrados por el Señor y que fueron sus seguidores y fueron enseñados por él, también el apóstol Pablo fue directamente enseñado y mostrado la grandeza del Señor cuando es arrebatado. Primero voy a explicar, antes de ir al término propiamente tal, porque hubieron varias personas que aparecen en el Evangelio, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que fueron arrebatados de su cuerpo. Es decir, este cuerpo de pecado no puede estar ante la presencia de Dios justamente en el tercer cielo, porque allí no se tolera ninguna imperfección y no se tolera el pecado. Por eso que el Evangelio dice que nosotros esperamos la redención del cuerpo. Cuando el Señor nos lleve hacia la morada eterna, estamos hablando ya después del juicio del trono blanco, allí seremos nosotros dotados de un nuevo cuerpo. Este cuerpo que no estará dotado de pecado será un cuerpo semejante al que usted tiene hoy día. Sin embargo, nuestros sentimientos, nuestra forma de ver y de existir va a ser absolutamente distinto. No obstante, algunos hombres del Señor, el Señor los llamó a su presencia y los arrebató en espíritu hacia este tercer cielo. Vamos a nombrar algunos. Pablo, justamente en el pasaje que acabo de nombrar, Pablo, en 2 de Corintios 12, en el libro de Enoc, también relata cómo Enoc fue llevado al tercer cielo. Elías, en 2 de Reyes 2, Ezequiel, justamente en el libro de Ezequiel, capítulo 8, 12 y 11, Juan, en el Apocalipsis, aparece cuando él dice, aquí que se van abiertos los ojos,
y vi a alguien semejante, etcétera, etcétera. Y Isaías, bueno, Apocalipsis en este caso 4, el capítulo 4, Isaías en el capítulo 6, por nombrar algunos hombres del Señor que fueron transportados a la presencia del tercer cielo, allí es donde pudieron ver la maravilla de la gloria de Dios. Ahora, estas personas, muchos de ellos, que estuvieron allí presentes, escucharon y vieron la grandeza del Señor, se les fue entregado lo que aparece en el Evangelio y que yo quiero que ustedes tengan mucha atención con captar este concepto bíblico que aparece y que se los voy a nombrar aquí. Ellos recibieron, muchos de ellos recibieron, aparte de lo que nos revelaron a nosotros a través de la Escritura, ellos vieron y escucharon y entendieron una serie de misterios, cosas profundas del Señor que usted ni yo se nos ha sido entregado y que evidentemente no lo podríamos entender. Y estas palabras son las llamadas palabras inefables. ¿Qué es una palabra inefable? Bueno, vamos a sacar un concepto, vamos a tratar de definirlo en un concepto más o menos simple para que usted pueda entenderlo. Fueron palabras que solo estaban dirigidas a aquellos por las cuales el Señor los llevó al tercer cielo, y en este caso, en el caso de Pablo, en 2 de Corintios 12 que hacemos referencia, esas palabras inefables estaban dirigidas a Pablo y que no pueden o no tienen cómo ser interpretadas coherentemente por palabra alguna. Es decir, no existe en nuestro vocabulario, en nuestro idioma, no importa cuál sea, inglés, español, chino, lo que sea, no existen palabras ni algún tipo de formas para poder relacionarlos o describirlos a la manera de lo que es nuestro entendimiento. Entonces, estas palabras, que son llamadas palabras inefables, solamente estaban siendo entendidas mentalmente por aquellos a los cuales el Señor les había entregado estas palabras. Por lo tanto, allí fueron, en el caso de Pablo y en el caso de muchos de los creyentes que fueron transportados al tercer cielo, recibieron esta palabra que se llaman palabras inefables. Sigamos con la descripción y volvamos de nuevo. Dice, fueron palabras que solo estaban dirigidas a Pablo y que no pueden o no tienen cómo ser interpretadas coherentemente por palabra alguna fuera de la mente de Pablo. Pablo tenía prohibición de repetirlas y si él quisiera repetirlas, no tendría coherencia si hubiese querido explicarlas. O lo mismo sería para cualquier otro si le fueran reveladas y quisiera explicarlas. Es decir, no tenemos cómo, a menos que el Señor no nos dé a aquellas personas que lo recibieron un concepto elevadísimo del idioma y del entendimiento para poder explicarla. Sin embargo, quedaría el problema, que el común de la gente que lo escuchara hablar no lo entendería. Algunos estudiosos dicen que estas serían palabras angélicas, no queremos entrar más allá del asunto, sin embargo, entonces estas serían las palabras inefables. Ahora, hay otro concepto que también tenemos que entender. Cuando el Señor Jesucristo, vuelvo al tema, le dijo a aquella persona que estaba al lado en el momento de su crucifixión y antes de su muerte, de cierto estarás conmigo hoy día en el paraíso, vamos a definir lo que para la palabra del Señor significa paraíso. Paraíso es el lugar de descanso. El Señor Jesús lo narró también justamente cuando explica la situación de Lázaro y el rico, el ejemplo del hecho de Lázaro y el rico. Es decir, uno fue llevado hacia arriba, en el caso de Lázaro, y el otro hacia abajo. Pero cuidado, en realidad se refería a que el paraíso donde estaba Lázaro estaba arriba de donde se encontraba el rico. Pero en el tiempo en que el Señor Jesús lo narra, es decir, antes de su muerte y su resurrección, en este caso de su muerte en la cruz, ambos, es decir, tanto el paraíso como el infierno, se encontraban en el centro de la tierra
que se conoce con el nombre o la palabra Sheol. Entonces, así, en el Antiguo Testamento, todos los espíritus de los buenos y de los malos que morían descendían al centro de la tierra. Es decir, unos al paraíso y otros al infierno. Y en el lugar que se conoce con el nombre de Sheol. Repito, así entonces en el Antiguo Testamento todos los espíritus de los buenos y de los malos que morían descendían al centro de la tierra. Solo se decía que en el Sheol se encontraba justamente en el centro de la tierra, y ahí estaban entonces el espíritu de los muertos, sean estos buenos o malos. Pues bien, es el Señor Jesús quien nos enseña y describe que el Sheol estaba dividido en dos partes en la parábola de Lázaro. Repito, en dos partes. Y este estaba dividido por una cima. En un lado, los que estaban en el paraíso, o el seno de Abraham, y del otro lado, el infierno, o el hiena del griego. Por esto, los del infierno podían ver en su tormento a los que estaban en el paraíso, y de ahí que el rico pedía socorros para él y su familia. Él decía: Señor, manda a Lázaro que venga y me humedezca los labios, porque estoy siendo atormentada con una sed muy grande, o envíalo a la casa de mis hermanos o de mi familia para que les explique y no lleguen aquí donde yo estoy y sean creyentes en este caso en Dios, o se arrepientan para que no lleguen a este lugar. Sin embargo, el Señor les dice que no se puede, porque existe una cima muy grande y le está prohibido que el uno hable con el otro y menos que se comuniquen. Los que estaban en el paraíso, fíjense, los que estaban en el paraíso desde Adán hasta la muerte del Señor Jesucristo en la cruz, nosotros sabemos que nuestro Señor murió por nosotros para que nosotros seamos salvos. Y la obra del Señor Jesucristo es una obra perfecta y suficiente para todos aquellos que nos hemos acercado a la gracia y a la fe en esta muerte representativa, es decir, que Él se puso en nuestro lugar. Por lo tanto, los que estaban en el paraíso, repito, esperaban desde Adán hasta la muerte del Señor Jesús en la cruz, esperaban, hasta la muerte del Señor Jesús en la cruz, ellos esperaban, pero esperaban justamente allí, en el lugar, en el Sheol, en el centro de la tierra. Durante los 3 días en que el Señor Jesucristo fue sepultado y su espíritu sale del cuerpo, Él justamente baja ahora al Sheol. Veamos qué pasó, porque esto es una de las consecuencias beneficiosas para nosotros, y que no todos nosotros los creyentes, o no todos los creyentes, lo entienden, porque el Señor nos los ha revelado, y son producto de estudios bíblicos, y que justamente se pueden hacer a través de un sermón o a través de una conferencia como la que usted está hoy día escuchando y presenciando. Pues bien, durante los 3 días de su muerte, el Señor Jesús, en su espíritu encarcelado, durante los 3 días de su muerte, el Señor Jesús, los espíritus encarcelados, y anuncia, Él baja donde estaban los espíritus encarcelados, y anuncia su victoria sobre Satanás, el pecado y sobre la muerte. Repito, anuncia su victoria sobre Satanás, el pecado y sobre la muerte. En 1 de Pedro 3, 18 y 19 lo explica. Veamos a quién les anuncia. Dice, versículo 18, porque también Cristo padeció una vez por los injustos, para llevarlos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. En este versículo 19 justamente anuncia o describe que durante estos 3 días en que Él estuvo en el sepulcro, Él al bajar al Sheol, Él les predica, es decir, les señala y les anuncia su victoria, como dice en el versículo 19,
para llevarlo siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en la victoria, ¿no es cierto?, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, es decir, a los que estaban en el fondo de la tierra. Ahora, todos los que estaban muertos en el paraíso, se los lleva el Señor Jesús al tercer cielo o al lugar santísimo. Aquí ya no estamos hablando de los espíritus atormentados, estamos hablando ahora de aquellos que estaban en el paraíso, pero ya no están en el fondo de la tierra, sino que ahora se los lleva al tercer cielo. Es decir, sale del fondo de la tierra, se va al cielo, al tercer cielo, y nosotros ya hemos explicado que el tercer cielo es el lugar donde vive Dios, es decir, Él se los lleva justamente a el paraíso que se encuentra en el tercer cielo. Eso aparece en Efesios, en el capítulo 4, del versículo 8 al 10. Leamos. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, el Señor Jesucristo llevó cautiva la cautividad. Bueno, ¿cuál es la cautividad? Es justamente aquellos que se encontraban cautivos en el paraíso, aquellos que habían muerto, y no estaban en el infierno, sino que estaban en el paraíso. Él sacó de ese lugar la cautividad, es decir, el paraíso que se encontraba en el fondo de la tierra, y lo lleva hacia, nosotros sabemos que hacia el tercer cielo. Nosotros sabemos que cuando el Señor Jesús resucita, después de haber estado con los apóstoles, habérsele presentado más de alguna vez a los apóstoles, habiendo hablado con ellos, y después que Él les entrega la gran comisión, y Él se va, y llega el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo se lleva consigo la cautividad, es decir, toma a todos aquellos que se encontraban justamente en el paraíso, en el centro de la tierra, los lleva justamente al tercer cielo. Y aquí viene, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y que subió? Dice, ¿y que subió? ¿Qué es? Una pregunta, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Eso aparece en el versículo 9. Ahora, en el versículo 10, el que descendió, el Señor Jesucristo, él mismo es el que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. Nosotros vamos a ver más adelante que el Señor Jesucristo, antes de su muerte, Él les dijo, no temáis, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, allí lo vamos a explicar más adelante. Y aquí, si no fuera así, yo los hubiera dicho. Bueno, después de la muerte vicaria, representativa, que significa vicaria, de que el Señor Jesucristo en la cruz, hasta nuestros días, los que han muerto creyendo en nuestro bendito y amado Señor Jesucristo se encuentran en el tercer cielo. ¿Te acuerdas que decimos que desde Adán hasta la cruz de Cristo el paraíso se encontraba en el fondo de la tierra? Pues bien, ahora desde la resurrección del Señor, desde haber cumplido con todo aquello cuando Él dice consumado es, nosotros los que morimos hoy día estamos en el tercer cielo, en aquellas moradas que el Señor Jesucristo nos tiene preparado. Ahora veamos cómo será aquel lugar, porque eso es un consuelo para usted, para mí y para los seres queridos vuestros que ya han muerto creyendo en el Señor. Dice, ¿cómo estaremos? Dice, ausentes del Señor en el cuerpo, pero por la muerte de nuestro cuerpo presente en el Espíritu, en el Señor, hasta que nos presentemos al tribunal del Señor Jesucristo y nuestro cuerpo corrupto, que no se puede ir, por eso que hoy día estamos presentes en el Espíritu, pero ausentes en el cuerpo, repito, y nuestro cuerpo corrupto se convierta en incorrupción, y estemos juntos con Él por siempre. El Evangelio dice, es necesario que este cuerpo de corrupción se vista de incorrupción, y eso será justamente como dice acá, después de que el Señor Jesucristo establezca su tribunal y juzgue a los hombres, a los vivos y a los muertos. Nosotros seremos juzgados por nuestras obras, no para salvación, sino para que el Señor nos entregue coronas. Estas coronas son premios que el Señor entrega a aquellos creyentes que se han, no digamos destacado, sino que se han desempeñado en una vida piadosa de testimonio hacia el Señor.
también dice que después, cuando veamos la gloria del Señor, todos aquellos que presenten coronas, estas serán arrojadas a los pies del Cordero, es decir, del Señor, testimoniando que nada son los premios en comparada con la presencia ante el Señor en su magnífica gloria y magnificencia. En 2 de Corintios 5, 1 y 2 y también 6 dice, en el 1, porque sabemos que si la casa terrestre de nuestra habitación se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano, eterna en los cielos. ¿Te das cuenta que se establece que nuestra casa, nuestro cuerpo, nuestro mundo se va a deshacer y este va a ser cambiado y transportado al tercer cielo en algo que es mucho más grande y eterno, que se encuentra justamente en los cielos? Ahora el versículo 2 nos habla también, y por esto también gemimos, deseando ser sobrevestidos de aquella nuestra habitación celestial, es decir, nuestro nuevo cuerpo que ha sido redimido, ha sido transformado y está apto para que nuestro espíritu se una a nuestro cuerpo y allí nosotros podamos vivir con un cuerpo semejante al nuestro, al lado de nuestro Señor Jesucristo y de Dios por siempre. En el versículo 5 también de 2 de Corintios, en el versículo 6 de 2 de Corintios, señala así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, peregrinamos ausentes del Señor. Es decir, mientras nosotros no hemos sido muertos, es decir, ya en la muerte terrenal, acá en el primer cielo, nosotros estamos ausentes del Señor. Pero cuando nosotros morimos, nos vamos al paraíso, y este paraíso que se encuentra justamente ahora, por la obra suficiente del Señor en el cielo, en el tercer cielo, nosotros ya ahora estamos presentes en el Espíritu, esperando el día de la redención de nuestro cuerpo, como ya lo hemos dicho, para allí estar por siempre con el Señor. Por el contrario, ahora veamos al otro lado, por el contrario, los que mueren sin Cristo bajan al centro de la tierra, donde se quedó allí el infierno. Fíjese usted qué terrible es aquella persona que no tiene al Señor y que no se ha convertido. Usted que me está escuchando, que a lo mejor tiene dudas, bueno, tiene dudas, cierto, a lo mejor en un momento pasa de la incredulidad, pero también le llega la curiosidad, porque ¿será que el Evangelio y la palabra de Dios para el incrédulo, en un momento dado le puede decir, bueno, ¿será cierto? ¿Es eso lo que me espera? ¿Es cierto, Señor? ¿Es cierto, Señora, tú que no tienes al Señor en tu corazón? Pero por el contrario, tú que no tienes al Señor, que no has creído en Él, dice, por el contrario, los que mueren, y usted el día de mañana muere, los que mueren sin Cristo bajan al centro de la tierra, donde se quedó cautivo el infierno. Ahora, queda por señalar que al lado del infierno, es decir, en el fondo de la tierra, se encuentra el abismo, lugar donde se encuentran cautivos los espíritus de demonios. Y también justamente allí, también está otro lugar conocido como las prisiones de oscuridad o el Tartarus. Allí se encuentran encerrados los ángeles que se rebelaron y violaron la genética. Veamos qué significa esta última parte, porque muchos no lo entienden. En Génesis 6.2 dice lo siguiente: cuando el Evangelio en este capítulo hace diferencias, y dice los hijos de Dios y las hijas de los hombres, eso significa que habían hijos de Dios e hijas de los hombres. Ahora, cuando aquí habla de los hijos de Dios, está hablando de los ángeles, y cuando habla de los hijos de los hombres, justamente habla de nosotros, los hijos de los descendientes de Adán y Eva. Pues ¿qué aparece en Génesis 6.2? Cuando dice, viendo los hijos de Dios, es decir, los ángeles, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres y escogiendo entre todas. Es decir,
con el poder que ellos tenían, pudieron permitirse elegir entre todas las mujeres que existían en ese momento en la tierra, aquellas que a sus ojos le parecieron las más hermosas. Se dice que cuando estas personas, estos ángeles, tomaron para sí esposas de entre las mujeres de los hombres y tuvieron hijos, de aquí vendrían los digilines, es decir, los gigantes. Y estas personas, estos gigantes, fueron aquellos que aparecen en el Evangelio bajo la figura, por ejemplo, de del gigante que Goliat. Goliat, bueno, los gigantes que hace referencia a la Biblia alcanzaban aproximadamente 9 codos, lo que eran 3 metros 60. En el caso de Goliat era un poquito más chico, 5 o 6 codos, y alcanzaba 2 metros 60. Bueno, los más grandes de 3 metros y tanto eran 9 codos. Entonces dice, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres y escogiendo entre todas. Estos ángeles que se encuentran justamente en estas prisiones que nosotros acabamos de explicar, es decir, las prisiones de oscuridad o el Tártarus, dice, están esperando el día del juicio después del milenio. Ahora vemos qué aparece en Juan 14, 1 al 3. Dice, con respecto a lo que ya estamos hablando, no se turbe vuestro corazón, delante yo lo parafraseé, ¿verdad? No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí, dice el Señor Jesucristo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os hubiese dicho, voy pues, al tercer cielo, voy pues a preparar lugares para vosotros. Allí se llevó preso a la cautividad. Ahora le está hablando a los vivos, los que estaban escuchándolo. Y si me fuere, y os aparejere lugar, vendré otra vez, la segunda venida de Cristo. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La obra de nuestro Señor Jesucristo es una obra perfecta. Tenemos muchos beneficios más que aquellos que cualquiera pueda pensar, es decir, usted o yo podamos pensar con temor que si creemos en nuestro Señor Jesucristo y llevamos una vida piadosa, tal como Él espera que nosotros nos llevemos, tenemos primero por creer en el Señor con fe, en la muerte en la cruz, tenemos entrada al reino de los cielos y tenemos una vida eterna. Entonces, llevamos una vida piadosa, de acuerdo a lo que es la voluntad del Señor, que nos dice ser santo, es decir, apartados de pecado. Eso significa santidad. Ser santo porque yo soy santo. Es decir, el Señor, nuestro Dios, por medio de nuestra fe en Cristo, nos entrega 7 coronas. Es decir, yo podré a lo mejor tener la corona número 1, etcétera, etcétera, pero nos entrega premios y estos premios son coronas. La obra de Cristo en la cruz es absolutamente perfecta. Es nuestro Señor, al cual sea siempre dada la gloria y la honra. ¿Usted no tiene al Señor en su corazón? Está sintiendo el llamado del Espíritu Santo, es decir, aquel sentimiento de querer acercarse al Señor, de que se le caigan todas las ataduras que usted tiene terrenales, porque el hombre teme lo que desconoce. Pero hoy día usted está conociendo que por el gran amor de Cristo crucificado, enviado para que nosotros seamos salvos por Él y que al mismo tiempo tengamos acceso, cuando hayamos muerto, a la presencia del Señor, y una vez que el Señor venga por lo suyo, nos entregue un cuerpo redimido, y este espíritu que está muerto de aquellos que ya se han ido,
si es que nosotros estamos vivos al momento de la venida del Señor, esos espíritus que están hoy día presentes en el Señor, en esas moradas celestiales, ya van a ser revestidos de un cuerpo nuevo, perfecto, que va a servir entre usted y yo para poder estar en el tercer cielo adorando, alabando a nuestro Señor por toda la eternidad. Y estos conceptos inefables, estas ideas, o sea, va a tener una explicación y un sentido para nosotros, de tal manera que esto que hoy día es un misterio y que hoy día está dentro de lo que nosotros hemos identificado en nuestro idioma como un concepto o una palabra inefable, van a tener pleno sentido en nuestra vida. Tendremos acceso a la gloria del Señor sin que eso signifique, como podría significar hoy día, nosotros no podríamos estar ante la presencia de la gloria de Dios sin recibir consecuencias muy graves. No se olviden ustedes que Moisés, cuando estaba ante la presencia de Dios, que era solamente un elemento muy elemental, por decirlo de alguna manera, el rostro de Moisés resplandecía durante mucho tiempo y Moisés se cubría con un velo para que la gloria de Dios no llegara a aquellos que no eran merecedores, porque aún así este era una experiencia inefable, es decir, que no estaba destinada para el común de los pecadores. Nosotros, usted y yo, lavados con la sangre de Cristo, una vez que el Señor venga por nosotros, si aún estamos vivos y si estamos muertos, estaremos ante la presencia del Señor esperando el día de la redención para que nada ante nuestros ojos tenga el concepto de inefable y seamos capaces de gozar plenamente de la gloria del Señor a través de nuestros cánticos y alabanzas. Por la ruta bíblica del Señor Jesucristo ha querido una vez más entregarle a ustedes conceptos del Evangelio elementales, pero que sin embargo necesitan para el creyente que se inicia una exposición a la luz del Evangelio que le permita también poder extender sus conocimientos y su edificación. Si usted considera que estos programas de la ruta bíblica del Señor Jesucristo tienen un sentido bueno y edificante para usted o para alguien que usted conoce y que usted ama en el Señor, compártalo. Pero sobre todo, si usted lo considera conveniente, suscríbase y así le llegarán todos aquellos programas que en el amor al Señor nosotros queremos compartir con ustedes. Que el Señor le bendiga una vez más y será hasta una próxima mini o breve conferencia como esta, tratando un tema del Evangelio que será de beneficio para usted. El Señor le bendiga grandemente.